Las cámaras de un zoológico en Hobart capturaron algo que la humanidad jamás volvería a ver: los últimos pasos de una especie entera. Era el 7 de septiembre de 1936. Benjamin, un tigre de Tasmania solitario y exhausto, caminaba en círculos dentro de su jaula, ajeno al hecho de que con su último aliento, millones de años de evolución llegarían a su fin. El tigre de Tasmania no era un tigre, era un marsupial carnívoro, el mayor depredador de bolsa de la era moderna. Con rayas distintivas en su lomo y una mandíbula capaz de abrirse en un ángulo imposible, este animal era una obra maestra de la evolución. Pero su historia termina en tragedia. Durante décadas, la humanidad persiguió a esta criatura con una determinación implacable. Cazadores recibían recompensas por cada ejemplar abatido. Los gobiernos promovían su exterminio. Y así, disparo tras disparo, trampa tras trampa, el tigre de Tasmania fue empujado hacia el olvido. Esta es la historia del animal que cazamos hasta el último aliento. Quédate para descubrir cómo un error de percepción y la codicia humana borraron del mapa a una de las criaturas más fascinantes de la naturaleza. El Thylacinus cynocephalus, conocido como tigre de Tasmania o tilacino, era extraordinario. Último miembro de una línea evolutiva de más de 20 millones de años. Este animal no era un felino ni un cánido, sino un marsupial. Compartía más parentesco con los canguros que con cualquier tigre. Sin embargo, la evolución esculpió en él las características de un cazador supremo, con un cuerpo de hasta 130 centímetros y una cola rígida que le daba una apariencia única. Su pelaje marrón mostraba entre 13 y 21 rayas oscuras, el camuflaje perfecto para las sombras del bosque. Lo más impresionante era su cráneo. Poseía una mandíbula capaz de abrirse hasta 120 grados, muy superior a cualquier mamífero, permitiéndole sujetar presas con firmeza letal. Era un animal nocturno y solitario, cauteloso y casi tímido ante los humanos. No era el monstruo que los colonos describían, sino un depredador programado para sobrevivir. Hasta 1803, el tigre de Tasmania habitaba sin competencia en su isla. Pero ese año, los primeros colonos europeos desembarcaron, trayendo consigo ovejas, ambición y armas de fuego. La colisión entre dos mundos había comenzado, y el destino del tilacino quedaría sellado por un conflicto de intereses que no podría ganar. Tasmania, al sur de Australia, era un universo único. Separada del continente hace 12.000 años, desarrolló un ecosistema sin igual con bosques templados y eucaliptos gigantes. En este entorno, el tigre de Tasmania reinaba como el depredador terrestre más grande, evolucionando para ocupar el nicho que en otros continentes pertenecía a lobos o pumas. Su cuerpo era una máquina de caza refinada, con patas traseras largas que le permitían giros rápidos en la persecución. Su cola, gruesa y rígida, actuaba como estabilizador en carreras de alta velocidad. Pero lo más extraordinario era su mandíbula imposible. Con 46 dientes, más que cualquier otro mamífero terrestre, poseía un arsenal formidable, caninos largos para retener y molares para cortar. Sus músculos generaban una mordida devastadora. Tasmania le dio todo para prosperar, pero también lo condenó. Al evolucionar sin competencia, nunca desarrolló el miedo al ser humano. ¿Qué opinas de estas adaptaciones evolutivas únicas del tigre de Tasmania? ¿Te sorprende que un marsupial pudiera evolucionar características tan similares a los grandes depredadores? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu interacción ayuda a que más personas conozcan la historia de este animal asombroso. Cuando la oscuridad descendía,
El tigre comenzaba su jornada. Era un cazador nocturno con una estrategia única: la persecución por agotamiento. A diferencia de los felinos, no dependía de emboscadas, sino de la resistencia. Podía trotar durante horas siguiendo el rastro de wallabies o canguros pequeños. No era el más rápido, pero sí implacable. Eventualmente, el cansancio vencía a la presa y su mandíbula aplastante entraba en acción atacando el cuello. Contrario a las acusaciones, rara vez atacaba ovejas. Los análisis confirman que prefería marsupiales medianos. Era solitario y marcaba su territorio con secreciones. Su reproducción era asombrosa. Tras 35 días de gestación, las crías nacían del tamaño de un grano de arroz y debían arrastrarse hasta la bolsa marsupial. Allí completaban su desarrollo durante 3 meses antes de aprender las técnicas de caza junto a su madre en la naturaleza. Adoptaba una postura bípeda, usando su cola como trípode, y emitía vocalizaciones como ladridos cortos para comunicarse. Como depredador tope, regulaba el ecosistema, pero su especialización lo hizo vulnerable a los cambios drásticos. Gracias por acompañarnos. Lo mejor está por venir. El próximo capítulo revelará la persecución sistemática que borró del planeta a esta especie extraordinaria. No te lo pierdas. En 1803, colonos británicos llegaron a Tasmania con una certeza: la tierra debía ser domesticada. Al expandirse los rebaños, el conflicto fue inevitable. Aunque la mayoría de las ovejas morían por perros salvajes, el tigre de Tasmania fue el chivo expiatorio perfecto. La prensa lo llamó lobo diabólico, y en 1830 se iniciaron las recompensas: 1 libra por adulto, una fortuna entonces. Entre 1888 y 1909, se pagaron recompensas por más de 2.180 ejemplares. Los métodos eran brutales: trampas de acero, veneno en cebos y cacerías con rifles que acorralaban familias enteras. A esto se sumó la destrucción del hábitat. Los bosques nativos caían bajo las hachas para crear pastizales. A principios del siglo XX, los avistamientos cayeron drásticamente. En 1909 se cazó al último tigre salvaje confirmado. Aunque hubo voces de conservación en 1910, la falta de voluntad política condenó a los últimos sobrevivientes. En 1933, el mundo se redujo a un solo individuo: Benjamin, cautivo en el Beaumaris Zoo de Hobart. El destino de una especie de 20 millones de años dependía ahora de un animal solitario tras las rejas. ¿Crees que la humanidad ha aprendido a no repetir estos errores con las especies actuales? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu voz es vital para esta conversación. Benjamin ni siquiera era su nombre oficial. Fue un intento tardío de humanizar lo que habíamos destruido. En 1933, este animal pasó sus últimos años en una jaula pequeña, exhibido por unos centavos. Las filmaciones muestran a un ser inquieto, caminando en concreto, lejos de los bosques donde reinó por millones de años. El zoológico de Hobart era precario y Benjamin sufrió negligencia. La noche del 7 de septiembre de 1936, el frío extremo selló su destino. Murió congelado y solo mientras la ciudad dormía. Con él, el Thylacinus dejó de existir. Aunque hoy existen proyectos de desextinción usando edición genética, surge una duda: ¿sería el verdadero tigre de Tasmania o solo una imitación? La extinción es para siempre. No hay tecnología que recupere el comportamiento aprendido y el rol ecológico de un cazador que conocía cada sendero de su tierra. Perdimos una joya evolutiva por recompensas de 1 libra. Hoy, especies como la vaquita marina o el rinoceronte de Java enfrentan el mismo destino. ¿Aprenderemos la lección de Benjamin o repetiremos la historia? La respuesta depende de nosotros.
Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la conciencia. No olvides suscribirte y compartir tu opinión. ¿Crees que debemos intentar resucitar especies extintas? Tu voz importa. Hasta el próximo documental. El tigre de Tasmania nos dejó una lección permanente. La extinción es para siempre. Cada especie que desaparece lleva consigo millones de años de historia evolutiva imposible de recuperar. Hoy, centenas de especies enfrentan el mismo destino que Benjamin. ¿Qué piensas sobre nuestra responsabilidad con las especies que aún podemos salvar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu reflexión es el primer paso para el cambio. Si este documental te hizo reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos documentales sobre animales extraordinarios. No dejes de ver nuestro próximo video recomendado, donde revelamos otra historia impactante de supervivencia y extinción. El futuro de la biodiversidad está en nuestras manos.